Gracias mil por sintonizarnos en www.pulsoinline.com. Jorge Galindo y el programa de análisis, investigación, opinión, Pulso en Línea, transmitido desde Perú a través de las ondas de Radio Maravilla en la señal de los 107.7 desde el histórico distrito de Huaura, donde se proclamó la independencia de nuestro país, asumiendo ese rol histórico de no olvidar el pasado. Y necesariamente tenemos por obligación ancestral recordarlo para no volver a cometer las mismas estupideces. El 3 de octubre del 68, Juan Velasco Alvarado asumió la conducción militar del país y preparó junto con sus asesores militares un documento que se quiere ocultar, que generalmente no se difunde ni se comenta porque pisa callos y se prueba fehacientemente que la larga tenaza de la corrupción no mide fechas, no siente temor ante intocables, porque más puede el vil metal y la ansiedad de aquellos que el servir al pueblo, al ciudadano, al común, al vulgar, al ama de casa, al niño que está hoy día reptando, al joven que camina, al anciano que ya se dobla hacia la tumba. No les interesa estos malditos. Por eso compartimos para que nuestros hijos sepan que esta cruz la seguimos cargando porque hemos sido cobardes de no enfrentar al ladrón, de arrodillarse ante el poder, de claudicar cuando te avientan las 30 monedas de Judas o cuando te sientan al extremo de la mesa para que tragues un plato de lentejas mientras el festín lo llevan a cabo en otra parte. Por eso, para que en el ámbito de la democracia que vivimos aprendamos a revolucionarnos, a cambiar. Y revolución no quiere decir toma del poder, no, sino que despiertes la conciencia, que mejores, a que exijamos que la justicia sea para todos en igualdad, como lo dice nuestra Constitución, para que ese cortísimo brazo de la legalidad no solo alcance al amigo. Por eso levantamos la voz, por eso recordamos el pasado. El presente documento data del año de 1968, hace 50 años, en que Juan Velasco Alvarado derrocó al presidente Fernando Belaúnde Terry, representante de la oligarquía peruana. También se publicó el Estatuto Revolucionario, el cual marcaba el principio por el que la Fuerza Armada de nuestro país llevaría a cabo el proyecto revolucionario. Pese a las décadas que recaen sobre estos documentos, la discusión en torno a este proceso adquiere nuevamente vigencia. Presten atención, hermanos, jóvenes universitarios, esta es la historia que no te van a contar nunca. Escucha.
La finalidad del Plan Inca. La revolución de la Fuerza Armada llevará a cabo un proceso de transformación de las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales con el fin de lograr una nueva sociedad en la que el hombre y la mujer peruano viva con libertad y justicia. Esta revolución será nacionalista, independiente y humanista. No obedecerá a esquemas o dogmas, solo responderá a la realidad peruana. Será nacionalista por estar inspirada en los altos valores de la patria, en los intereses del pueblo peruano y en nuestra propia realidad, independiente por no estar ligada a ideologías existentes, a partidos políticos o grupos de poder, y porque luchará contra toda dependencia, y humanista porque considera la realización plena del hombre dentro de una comunidad solidaria cuyos valores esenciales e inseparables son la justicia y la libertad. La finalidad de la revolución será alcanzada mediante el cumplimiento de los 5 objetivos generales que establece el Estatuto del Gobierno Revolucionario, los que, a su vez, deberán lograrse a través de un conjunto de objetivos específicos. ¿Y cuáles son estos objetivos específicos de acciones? Son más de 20 puntos en donde se plantea, donde se expone la situación, cuál es el objetivo y cuál es la acción a cambiar. De todos los 30 puntos, vamos a rescatar los más resaltantes y que cobran una realidad aberrante con el día de hoy. Ustedes al momento que escuchen esto, que es de hace 50 años, que se detectó lo que sucedía en el Estado y los ministerios, van a decir, con razón lo mataron. Porque si se cambiaba hace 50 años la historia, hoy otro sería el cantar de nuestro Perú. Hoy serían otros los que nos gobiernen y no tanto ladrón que hay en la alcaldía, no tanto delincuente que se colude para ser proveedor. Esos estuvieran presos o muertos, porque en aquellos años la traición a la patria, el robarle al Estado, se sancionaba con la pena de muerte, así como lo escuchan. Y hoy no, hoy día al ladrón, carajo, le levantan un monumento, hoy día al ladrón le perdonan, hoy día al ladrón lo hacen padrino de promoción. ¿Qué niveles? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos a que sean ladrones como los que nos gobiernan por Dios? Cambiemos, por favor. ¿Qué sucedió hace 50 años? En el primer punto, en el caso del petróleo, ya sabemos cómo fue esta situación. No toquemos el caso del petróleo. En la planificación, ¿qué sucedía con la planificación hace 50 años? Miren, ¿cuál era la situación? Intereses de grupo mantienen a la planificación como simple formalismo. Lo que pasa hoy día. ¿Qué más había? Se ríen, ¿no? Planificación concebida para el crecimiento económico y no para el desarrollo socioeconómico. O sea, ¿para qué? Ganen más lo que tenían y sigan siendo pobres los pobres. ¿Y qué más había? Una estadística deficiente, porque a no le interesaba al que gobernaba saber la verdad. ¿Y qué se planteó Velasco en aquella época? Dijo, vamos a hacer una planificación integral y permanente de carácter obligatorio para el sector público y altamente orientada en lo prioritario para el sector privado. ¿Locos? No, realidades. ¿Y cómo lo iban a hacer? Se preparará y se actualizará el diagnóstico de la realidad nacional. Se establecerán los lineamientos de desarrollo del país. Se realizará el planteamiento de largo, mediano y corto plazo.
se determinarán los polos de desarrollo de nuestro país, se institucionalizará el sistema de planificación dentro de la administración pública y se integrarán los organismos de estadística al sistema de planificación. ¿Se hizo? Mal que bien se avanzó, pero al delegar a que cada gobierno realice su plan de desarrollo concertado a través de los talleres del presupuesto participativo, la planificación se va al tacho. No existe, nula, pero la intención ya había desde hace 50 años. Situación internacional, bueno, eso no nos preocupa tanto. Acá hay puntos que ustedes van a llorar de cólera. En la reforma agraria, que fue el talón, ¿cómo estaba la reforma agraria hace 50 años cuando se dio este golpe de pueblo? Injusta e ineficaz estructura agraria que permite la concentración de la riqueza y el poder en pocas manos. Solo el 2% de la población posee el 90% de la tierra laborable. Hace 50 años ya se sabía. ¿Qué más detectó Juan Velasco? Predominio de los regímenes de latifundio y minifundio, lo que estamos volviendo ahora con el libre mercado. Extensas y ricas tierras en poder de empresas extranjeras, ni siquiera peruanas, por Dios. ¿Qué más se detectó? Existencia de una ley de reforma agraria mediatizada que deja intacto el latifundio ganadero de la tierra y los agroindustriales de la costa. Hace 50 años, eso es lo que se encontró y por eso se dio el golpe revolucionario del 68. ¿Cuál era el objetivo? Transformación de la estructura agraria para alcanzar lo antes posible un régimen justo y eficaz basado en el principio de que la tierra es de quien la trabaja. Se acabó el 2% del 90% de las tierras. Ya no. Y hasta hoy día no existe la tierra de quien la trabaja. Ya no, ya. ¿Qué iban a hacer? ¿Qué acciones? Ejecutar una reforma que compatibilice el sentido social con los altos niveles de rendimiento y cuyas características fundamentales son: A. Aplicar la reforma en todo el territorio nacional sin privilegio ni excepciones. B. Establecer para la propiedad un límite inafectable, condicionando el cumplimiento de una función social. C. Conceder derecho preferencial en la adjudicación de tierras a los feudatarios o pequeños arrendatarios. D. Utilizar el sistema de expropiación pagando parte al contado y el resto en bonos. Y orientar el capital proveniente de dichos bonos hacia la industria. Te confiscaban, te expropiaban y lo que te pagaban por el valor de la tierra tenías que invertirlo en la industria. No te lo llevabas. Ojo. O sea, aquí el que menos se lo quería chifar a Velasco por esto. Bueno, muy audaz fue. ¿Qué más dijo? Fomentaremos y estimularemos la constitución de organizaciones de propiedad social para la explotación de la tierra. ¿Qué más propuso como acción inmediata y que lo cumplió? Expropiar inmediatamente el complejo agroindustrial de la costa. Son 12 empresas azucareras que fueron confiscadas, adjudicándosela al trabajador organizado en cooperativas. Se creó el organismo administrativo y judicial necesario en la reforma agraria. Se luchó entonces por querer hacer prevalente de que el patrón nunca más comerá de tu pobreza. Lo hizo realidad. Pero Velasco no podía solo,
tenía que dárselo a través del cooperativismo a sus mismos trabajadores que asuman a través de los comités de administración la dirección de las empresas azucareras, por Dios. Pero ahí vino pues el disloque, no estaban preparados. En cuanto al régimen de aguas, hoy día que tenemos problemas de agua con las juntas de usuarios, ¿qué encontraron hace 50 años? Las aguas de riego en poder de los grandes terratenientes en perjuicio del campesino. Hoy día, ¿cómo están? ¿Qué más encontraron? Grandes sectores de la población carecen de agua para satisfacer sus necesidades básicas. Guaura tomando agua con caca hasta el día de hoy. Hace 50 años ya se sabía. ¿Qué se pretendió hacer? ¿Cuál fue el objetivo? El Estado tendrá la propiedad exclusiva de las aguas y las distribuirá en armonía con el interés social y el desarrollo del país. ¿Las tienen? Nancy Queberta. Acciones inmediatas que se iban a tomar. Eliminar todo derecho adquirido sobre las aguas. Poner el agua al alcance de toda la población. Conservar, preservar e incrementar el recurso hídrico. Hoy día languidecen nuestras chacras. Hoy día en la junta de usuarios se pelean porque los dirigentes entran a robar y no rendir cuentas. 50 años ya se sabía esto. En cuanto a la reforma de la empresa, estamos compartiendo con ustedes el plan Inca de Juan Velasco Alvarado que quiso implementar en el año de 1975. Cometió el error de darlo a conocer al país el año de 1974. Pero como era tan audaz como lo estamos viendo, más de uno quería chifárselo y se lo chifaron al chino. Porque esto no podía entrar en vigencia ni de vainas, porque se acababa la teta. Y hoy día seguimos no solo con una teta, sino ya chupando las dos, que es lo peor. En la reforma de la empresa, ¿qué había hace 50 años? Estructura empresarial que concede al capital el rol principal en el proceso productivo, subestimando al factor trabajo. La plusvalía, la explotación del hombre por el hombre, sueldos miserables, malditos servicios que te pagan un sueldo mínimo y te hacen trabajar hasta las 12 de la noche sin pagarte horas extras, y si no produces te botan. Ya se sabía hace 50 años. ¿Qué más? El régimen de la empresa es una de las causas principales de la injusta distribución de la riqueza. Lo que les dije. El trabajador es un simple asalariado, sin acceso a la utilidad, a la gestión, ni a la propiedad de la empresa. Cuando quería te votaban, no había, como lo impuso Juan Velasco, el accionariado laboral, que te daban participación mediante utilidades, porque el que produce es el que trabaja, no el papá de la empresa. Y eso se hizo en aquellos años. El objetivo que se perseguía: una estructura empresarial que otorga al trabajador participación en la gestión, utilidad y propiedad de la empresa. Las empresas azucareras de nuestro Perú estuvieron en manos de sus trabajadores a través de las cooperativas, dueños con acciones, y poco a poco se tuvieron que deshacer de las acciones porque el gran monopolio se tiró abajo el precio del azúcar y comenzaron a traer azúcar de otros países para que el azúcar peruana valga medio. Y es por eso que se malvendieron los emporios azucareros, y ahí estuvieron las condiciones que después se cerró el mercado de la importación y comenzaron los nuevos dueños a producir azúcar a precios exorbitantes. ¿Cuánto está la bolsa de azúcar el día de hoy? Más de 100 soles. Vas a cualquier tienda, te la venden a 3 soles el kilo. ¿Cuánto sale? 150 soles una bolsa de azúcar, que cuando estaba en gobierno de sus trabajadores no llegaba ni a 50 soles una bolsa de azúcar. Ojo, esto es historia.
Esta es historia, esto no es mentira, esto no es algo que hemos inventado, estamos recordando lo que se iba a aplicar. ¿Y qué es lo que dijo Velasco? Vamos a hacer para mejorar la empresa. Vamos a crear la comunidad laboral a través de la cual el trabajador participará en la gestión, en la utilidad y en la propiedad de la empresa. En los estatutos no habrá participación de la propiedad. ¿Qué más? La creación de un mecanismo de equilibrio entre comunidades de diferente rentabilidad, promoción y estímulo a las empresas de propiedad social, protección que se iba a dar a las empresas del pueblo. En la industria, ¿cómo estaba la industria hace 50 años? Actividad industrial incipiente, dedicada principalmente a la producción de bienes no esenciales, no competitiva y con tendencia al monopolio. ¿Qué más? Estaba basada en desmedidas exoneraciones y excepciones que favorecían a reducidos grupos de poder económico. Había dependencia de los grandes consorcios extranjeros y con un régimen de tratamiento de capital contrario al interés del país. El objetivo que se quería lograr: un desarrollo industrial permanente y autosuficiente que pudiera contribuir a la efectiva independencia económica y al desarrollo socioeconómico del país. Alguien me dijo por ahí transformar los bienes no renovables que vienen de la minería. Eso se quiso hacer. ¿Y qué se aplicó? Se creó el Ministerio de la Industria, se planificó la actividad industrial a largo y mediano plazo considerando los polos de desarrollo que se establezcan, se aseguró la participación activa del Estado como gestor dinámico del desarrollo industrial, se categorizó la industria por prioridades y se estableció correspondiente régimen de incentivos, se disminuyó la dependencia del extranjero, se desarrolló la investigación tecnológica, se promovió la pequeña industria y la artesanía, se fomentó empresas de propiedad social, a medias todo. Por eso nosotros decimos y seguiremos recordando que la reforma de aquellos años del 68 fue para cambiar la historia y dejar de lado esa corrupción que nos avasalla y cortar las alas a tantos poderosos y ladrones que se escudan en los grupos de poder. Gracias por sintonizarnos, seguiremos informando.